Lucas capítulo 23, del 33 al 46. Amén. Y cuando llegaron al lugar llamado La Carabela, le crucificaron allí y a los dos y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí su vestido, echando suerte. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún teme tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús les dijo: de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tiniebla sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús clamó a gran voz, dijo: Padre, en tu mano encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Dios bendiga su palabra en nuestros corazones, amados hermanos y hermanas, amigos que nos escuchan. Damos gracias a Dios por esta palabra que ha sido dejada para que nosotros hoy la pudiéramos leer, Padre. Venimos delante de tu presencia, oh Señor, para que tú, oh Señor, nos ministres a través de ella. Tú la dejaste con propósito, el cual sabemos, Padre, que cumplirá en nuestras vidas. Padre, y clamamos en esta hora por aquellos amigos que están conectados, Padre, en esta red que tú has provisto. Padre, para que de una manera especial tú uses tu vaso y te glorifiques en sus vidas y le abras los ojos del entendimiento. Así también bendigo a cada hermano, Padre, que está conectado en esta hora, para que tu palabra, oh Señor, le ministre conforme a la medida de su necesidad, pero que tú seas el glorificado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, amigos, esta palabra tiene muy poco que explicarle aparentemente, porque se ha dicho tantas veces y de tanta manera que bien podríamos decir que no hay nada que agregar. Pero nosotros estuvimos, cuando nos dieron la responsabilidad de que ser sustituto, predicador sustituto,
de una vez nos fuimos a la palabra, a buscar una palabra que edificara al pueblo y que atrajera a aquellos que todavía no son pueblo. ¿Y qué más que el Evangelio? Me fui a Lucas y quiero notar 3 puntos sobre esta palabra. Número 1, la primicia de la cosecha. La primicia de la cosecha de Jesús. Jesucristo estaba colgado en un madero, donde podía aparecer cualquier cosa, menos un rey. Y lo otro que quiero notar es la justificación del ser humano. Y la tercera parte es el reconocimiento que tiene un ser humano cuando tiene un encuentro real con Dios. La primera parte, Jesús es crucificado en el medio de 2 ladrones, 2 malhechores, dice la palabra. 2 malhechores que no eran buenos porque eran malhechores, o sea, hacían cosas malas. No hay nada que santificarle. Y dice la palabra que Jesucristo fue colgado, fue muerto como un maldito. Porque el que moría en una cruz era rechazado, lo que sobraba. El ejemplo de castigo y la maldición de morir en la cruz, en una cruz, era lo último que le podía suceder a un ser humano. Mas, sin embargo, Jesús, el Salvador del mundo, el que había hecho tantos milagros y el pueblo había visto tanto sus bendiciones, en este momento que llega a este lugar donde ya estaba señalado, lo crucifican en el medio de 2 ladrones. ¿Por qué usó la palabra primicia de la cosecha? Según tenemos entendido, si fue crucificado en medio de 2 ladrones, mínimo tenían que tener unos 50 o 2 metros una cruz de la otra. Lo que indica que si el pueblo le vociferaba, si a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo. La gente vociferando en contra de él, porque recuerden que venían burlándose de él en el camino. Después que le han azotado, le han hecho todo lo que le han hecho, viene con la cruz y le siguen menospreciando. Y dice la palabra que los gobernantes lo veían, también lo ignoraban. No velaban por la muerte de aquel hombre justo, pero que lo acusaban de lo que él no era, un malhechor. Y como muestra un botón, lo ponen en el medio de 2 ladrones. ¿Por qué la primera parte uso la primicia de la cosecha? Jesucristo, al ser crucificado en el medio de 2 malhechores, uno le dice: si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros. Estamos, hermanos, parece una oración correcta, porque está orando por la bendición de otro que esté en su misma condición. Pues tengo para decirle que no, que esa no era una oración correcta, porque él no estaba orando, él estaba acusando. Si tú eres, no estaba creyendo. Si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y le dijo el otro ladrón, la segunda parte del tema: reconocer
cuál es nuestra real condición delante de un Dios 3 veces santo que nos muestra su misericordia. Y le dice, ni aún teme tú a Dios estando en la misma condenación, porque tú y yo recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Pero ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, lo que menos parecía a Jesús para lo que vociferaban y menospreciaban y vulneraban a ese hombre que todo el mundo había rechazado, era un rey. Más sin embargo, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, le fue revelada a este hombre. No es como dicen la gente, el buen ladrón. No hay ladrones buenos. Todos los ladrones son malos. Y este hombre, a punto de morir, tiene la gracia en su vida que antes de morir, Dios le pone en el punto de la lanza de decisión, la decisión más importante de su vida. ¿Cuál es? De que ahí estaba el Salvador del mundo. Morir al lado del Salvador del mundo para este hombre no era más que la mayor oportunidad que ha podido tener cualquier ser humano en su vida. Pero, un punto, todavía hoy, ese mismo Jesús que murió hace 2020 años, hoy todavía tiene la misma característica que tenía en ese momento, que hoy no lo vemos físicamente, pero sigue siendo el mismo Dios y el mismo Redentor de los pecados de la humanidad, que aquel que reconoce que es un pecador y que necesita que la condición que vive la humanidad sin arrepentimiento, sin fe, de espalda a Dios, ese Jesús que puede parecer todo en esa condición, menos un rey, es el Rey de reyes y Señor de señores. Este hombre le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí entra la diferencia de las dos oraciones. Los dos se refirieron a Jesús. Uno le acusa, si tú eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros. Eso es una acusación. Pero el otro es, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí está la diferencia de una acusación y una oración. Una intercesión por sí mismo. Acuérdate de mí. Y Jesucristo no se hizo esperar. Le dijo, de cierto te digo que hoy estará conmigo en el paraíso. Dicho eso, el hombre ya había recibido la salvación. Y esto tiene dos formas de presentar. O nosotros lo entendemos de dos maneras. Imagínese usted que usted viene corriendo de Hincha para acá, para poner una distancia, de Hincha para Guanábana, pero viene corriendo con el sol de la 1:30, 2 de la tarde. Cuando usted viene corriendo, viene para Guanábana, pero viene una persona en un vehículo confortable, 2020, con aire acondicionado. ¿Para dónde vienen los dos? Para Guanábana. Ahora, ¿cuál llega más cómodo? El que viene en el vehículo con aire acondicionado. Los dos llegan a Guanábana. Pero en tan poco tiempo que este hombre tuvo la oportunidad de estar al lado del Salvador de los pecadores, en tan solo minutos predicó a toda esa multitud que estaba allí. ¿Por qué? Porque cuando él le dijo,
ni aún teme tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, recibimos lo que merecieron nuestros hechos, pero ningún mal hizo. Reconocer que yo sí soy pecador, yo sí necesito la salvación, yo sí necesito el perdón. Reconocer cuál es tu condición. El que viene de hincha cansado es el ladrón que creyó en la cruz. El que viene de hincha montado es el que ha creído sin tener que pasar el castigo de la cruz. Es el ejemplo que nosotros ponemos. Amén. ¿Qué significa esto, amado? Que nosotros hoy, en el caso mío, que creí sin que tuvieran que darme un majón en un dedo, el Señor me trajo a Él, me dio la gracia de escuchar su palabra, como dice su palabra, que la fe viene por el oír, pero es el oír la palabra de Dios. Yo encontré a alguien que me predicó su palabra. Y por la misericordia de Él me convenció a través de su Espíritu Santo y me convenció de que mi estado de vida, a la cual había vivido por 22 años, significaba que si seguía en la ruta que iba, me iba al infierno. Y como yo no quería ir al infierno, pues si la solución es creer, ¿por qué voy a perder la oportunidad? Dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyere en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, será salvo. Yo creí en eso. Creí en eso y a partir de que creí, entendí que otros podían creer lo que yo he creído. Amén. Ahora, la otra parte interesante con relación a los gobernantes. Cómo los gobernantes de aquel entonces rechazaban a Jesús y lo menospreciaban. A otro salvó, sálvese a sí mismo. Y hoy, ¿dónde están los gobernantes que obedecen a Dios? ¿Dónde están los gobernantes que temen a Dios? Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros los creyentes a favor de los gobernantes? Siempre hay preguntas. La pregunta es sencilla. La Biblia nos manda orar por los gobernantes. No lo vamos a convertir, pero tenemos que orar por ellos, sean buenos o sean malos. Es nuestro deber como creyentes orar por nuestros gobernantes, porque no hay autoridades que las que están establecidas, tampoco están por Dios. Dios quita y pone rey. Lo usa usted y me usa a mí en los lugares donde hay democracia para que se elija, pero debemos elegir sabiendo que nosotros no decidimos lo que hay que hacer, sino que sea la voluntad de Él y saber alinearse con Dios. Pero primero, orarle a Dios. Estamos orando para que suceda en República Dominicana lo que más le conviene al país. Estamos en un tiempo de cuarentena junto a una potencial elecciones. La pregunta del $1.000.000. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Vamos a orar para que se haga la voluntad de Dios. Simplemente vamos a orar por esas autoridades para que el Espíritu de Dios le convenzan de hacer lo que es más conveniente para la nación. Usted dirá, pues estamos hablando de política. No estoy hablando de política. Estoy hablando del trabajo que tiene la iglesia y la potestad que Dios le ha delegado a los hijos suyos, que nosotros somos, de poder presentarle a Dios a las autoridades que Él pone
a la cual nosotros tenemos que obedecer. Porque el que no obedece a las autoridades no puede decir que obedece a Dios. Porque si no obedecemos a las autoridades que hoy vemos, ¿cómo podemos decir que vamos a obedecer a un Dios que no vemos? La Biblia dice, orad por vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes tienen que dar cuenta. No es que van a dar cuenta. La cuenta mía la tengo que dar yo. La suya la da usted. Pero el pastor, los líderes de la iglesia, oran por los feligreses y se preocupan por los feligreses para que nosotros no nos vaya mal. Porque el que es oveja, obedece. No anda como cabra, brincando y saltando. Debemos orar por nuestros pastores. Debemos orar por nuestras autoridades. Amado, el Señor nos está llamando en este tiempo de cuarentena, como dijo el pastor Rogelio en una anécdota que dijo al principio de esta oportunidad que nos da de la sala virtual. El pescador en el tiempo que está afuera está remendando su red. Este es nuestro tiempo. Vamos a orar, vamos a prepararnos, vamos a trabajar, vamos a estudiar la palabra, vamos a involucrarnos, vamos a orar, a aprender a orar, dedicarnos tiempo a la oración, para que cuando salgamos afuera no seamos gente comunes como los demás, seamos diferentes. Y no preocúpese que ya Jesucristo sufrió por nosotros. Ahora nosotros simplemente nos ha dado la reconciliación del mundo con Dios. Amén. Dios le bendiga.